Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Con Santiago hemos intentado primero analizar la situación de, lo admito, personal confusión respecto de datos de la economía norteamericana, donde por un lado aparece la inflación con un problema obviamente muy relevante, con un mercado de trabajo que sigue más fuerte de lo que se esperaba y con una Reserva Federal ambigua, que, bueno, veremos qué pasa en marzo, pero en principio está como muy sometida a presiones, ¿no? Del entorno, del mercado, de la política. Esto, lamentablemente, no es algo nuevo. Uno analiza, por ejemplo, tomando cualquier periódico, en Brasil ahora el presidente Lula que se queja de que el Banco de Brasil, el Banco Central de Brasil, tiene una tasa de interés para la visión de Lula muy alta, quiere que la baje, o sea, está tratando de influir en la independencia, vulnerar la autonomía del Banco de Brasil. En Israel, el canciller Cohen, que critica la suba de tasa en un contexto en el cual uno ve esfuerzo en el Banco Central Europeo, en el Banco de Japón, obviamente para luchar contra la inflación. ¿Por qué hay tanta tensión, Santiago, entre la política y los bancos centrales? Y bueno, no nos olvidemos de esta frase que hemos en Poder y Dinero desarrollado en algunas de nuestras salidas respecto a que, bueno, los bancos centrales o las reservas federales, como el caso de la FED, eh, son independientes de los gobiernos, pero de la política, pero la política no es independiente, digamos, de lo que hagan los bancos centrales, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la realidad es que de repente te hacen un apretón de tasas, te enfrían la economía, te hacen perder cualquier elección, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que de esto estamos discutiendo, pero me parece que hay algo bastante más intenso a nivel global, que es una discusión que yo tengo que empezar diciendo que rechazo absolutamente y me pongo totalmente en contra en una posición irreductible, y si es necesario voy a estar solo en esa trinchera. De ninguna manera puedo aceptar que la economía de los Estados Unidos pueda aceptar estacionarse ni siquiera durante un tiempo en un objetivo inflacionario del orden de 4%, por ejemplo, como escuché alguno por ahí. Esto es una locura total, porque si la cuna del capitalismo, que necesita de que no haya inflación para que el capitalismo rinda pleno su proceso virtuoso de creación de riqueza, va a aceptar un objetivo como este, estamos en presencia de una catástrofe que va a tener consecuencias planetarias bastante, catástrofe económica, quiero decir, ¿no? Porque ¿quién nos va a creer después? Ahora, dicho esto, ¿por qué pasa esta discusión donde algunos están intentando plantar eso para que la Fed no vuelva a subir tasas? Ya se habla, de hecho, quiero aclarar, en los Estados Unidos, de que no se apunta al 5 o al 5,25, sino más cerca de 5,50 con tasas. Y yo creo que cuando hablan de ese número, mirá, Sergio, no descartes que pronto empecemos a ver que se habla de un horizonte de tasa de quizás hasta 6 en los Estados Unidos, ¿cierto? Tasas de la Fed. Esto es un poco aventurado. Ahora, en esa discusión de bancos centrales, el tema es cuál es el nivel de inflación que la política en los distintos países está dispuesta a aceptar, y cuál es el nivel de inflación que los especialistas en políticas monetarias que están nucleados en los bancos centrales consideran que es bueno para el proceso económico. Esta es una discusión titánica, Sergio, donde si gana la política vamos a tener un mundo con menos crecimiento durante las próximas décadas. Esto es muy grave, que esta discusión, porque si vos a esto lo cruzás con las dificultades en el proceso de globalización, para no entrar en el debate sobre si es desglobalización, digamos más bien reglobalización, que es lo que un poquito nos hemos sentido un poco más cómodos acá en Poder y Dinero, ese proceso que lleva en realidad a un mundo menos eficiente en la producción de bienes y de servicios, sobre todo de bienes, nos podría llevar a un escenario un poco más inflacionario de todo el mundo durante algún tiempo. Claro. Si yo sumo que la política se relaje a eso y que impida que los bancos centrales, escudados en su independencia, puedan aplicar las políticas monetarias necesarias para controlar ese impulso inflacionario,
es donde tenemos un combo, una tormenta perfecta, que puede llevar quizá una década o 2 décadas, un periodo oscuro del capitalismo a nivel mundial, donde niveles de inflación más altos, aparte vos imaginate los conflictos sociales en países no acostumbrados y sin estructuras económicas de contratos que protejan a los sectores que quedan rezagados con una erosión del poder adquisitivo de los salarios y todos los sectores de ingresos fijos. O sea, los inversores, los que tienen que tomar deuda, es decir, todo esto es muy malo para la economía a nivel global. Pensemos también, Santiago, que en un contexto inflacionario los que más pierden son los retirados y que la demografía de Occidente, bueno, está más envejecida que la demografía de muchos países considerados o autoritarios o totalitarios o democracias no liberales, con lo cual ahí también hay una ventaja para aquellos países que cuestionan la lógica del capitalismo, de la libertad, de la democracia. Es una preocupación que por lo menos para mí es efectivamente de primer orden, ¿no? Ahora, te llevo... Vos decís que la política de Occidente pueda estar yendo hacia un ajuste en los sectores retirados de los ingresos fijos a través de la inflación. Así es. Bueno, esto sería muy, muy complicado, ¿no? Pero sería coherente con lo que ocurre en el caso de Francia, claro. donde intentan hacer un retoque en el sistema previsional y la sociedad no lo permite. Claro, o sea, son tensiones que uno ve en distintos países vinculados al problema del déficit fiscal, muchas veces explicado por la seguridad social, que a la medida que la población se envejece se vuelve un problema cada vez más amplio y perverso, ¿no? Ahora, me gustaría terminar este programa, Santi, no digo con una visión optimista, pero marcando las oportunidades que esto tiene, porque justamente la solidez de las instituciones se logra en situaciones límites, ¿no? Cuando no tenés una crisis, no sabes si la autonomía funciona, en el caso del Banco Central, hasta que no tenés una puja de poderes, no sabes si los políticos respetan la independencia del Poder Judicial. Si Occidente, los Estados Unidos en particular, superan esta crisis sin vulnerar la autonomía de la Fed, sin erosionar el futuro de los Estados Unidos con más deuda, con más inflación, la verdad que uno podría decir, bueno, cuando la cosa se puso complicada, Estados Unidos finalmente confió en aquellos mecanismos que lo hizo grande, ¿no? Que fueron justamente los mecanismos de la democracia y de la libertad. Bueno, digamos, está bien, vos tenés ese pensamiento y yo te voy a objetar lo siguiente. Todo esto, ¿con cuál liderazgo? ¿Con el liderazgo del presidente Biden en esta administración? Permitime que lo dude. A ver, tú, en este caso, yo creo que vos sabés que nuestro productor que tiene sede en Miami siempre tiende a pensar que el liderazgo de la administración Biden da para algo más de lo que yo creo que puede dar. En todo caso, vos y él estarían de ese lado, yo me quedo del otro lado. No soy optimista. Yo creo que muchas veces los liderazgos tratan de erosionar las instituciones, pero por suerte las instituciones predominan, ¿no? Terminan imponiéndose, a pesar de los líderes, ¿no? Gracias a los líderes, y confío en que este sea el caso, ¿no? Que cuando hagamos una suerte de evaluación histórica de lo que pasó, vamos a poder decir, bueno, pero finalmente Estados Unidos venció una vez más a la inflación, fortaleció los mecanismos de generación de riqueza genuina. Pero no le veo a la administración Biden realmente, digamos, el liderazgo para eso, ¿no? En todo caso, vamos a ver quién tiene razón. Si no, vamos a ir a la avenida Collins, ahí en Miami Beach, a buscar a nuestro productor de Miami y hacerle notar que por este camino no vamos a ninguna parte. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media M790, Radio Libre Miami. Ustedes sigan esta señal, no se vayan, nos vemos muy prontito.